¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Lo leo nuevamente en mi entendimiento, en mi manera de comprender. Quisiera que siempre tuvieran ese corazón para que siempre me temieran, que siempre guarden mis mandamientos todos los días, sin importar lo que pase, para que entiendas que quiero que te vaya bien, pero no solamente a ti, sino también a tus hijos les vaya bien. ¿Cuándo? Siempre. Amén. Y bueno, el día de hoy yo he puesto por título a este mensaje: me cansé de Dios. Dígalo conmigo: me cansé de Dios. Si alguien está cansado, con mayor razón, repítalo: me cansé de Dios. Y bueno, ¿por qué he puesto este título? La verdad es que desde la semana pasada, esta semana que pasó, la anterior, Dios ponía este mensaje en mi corazón. Y una vez que lo ponía, fíjese que empecé a tener algunas pruebas en mi vida, sin yo padecer ningún tipo de enfermedad, gracias a Dios, hasta el día de hoy. De repente mi presión se subió hasta 170, 160, 165. Y claro está que pues no podemos echarle la culpa al diablo de todo, porque también uno es bueno para sentarse a comer. Pero también no ignoramos que en nuestra debilidad el enemigo siempre nos va a atacar. En nuestros momentos difíciles el enemigo nos va a atacar. Y fui a consultar un día de la semana pasada, el lunes anterior, ya por la noche, a urgencias, y les decía: es que siento un dolor en mi pecho y siento que el corazón, paz. Y me hacen un electrocardiograma ahí en urgencias y demás, y me dicen: no tiene nada. Y yo, pues ¿cómo no va a tener nada si siento que se me quiere salir el corazón? No, pues bájele a la comida nada más y no tome ningún tipo de medicamento porque le puede hacer daño en lugar de ayudarle. Y así estuve esta semana. El día de ayer asistí con el cardiólogo y me hace el examen, me hace el electrocardiograma nuevamente y me dice: Isaac, pues no tienes nada. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje el jueves, viernes y el sábado, cuando yo estaba profundizando en el mensaje, créame y se lo digo con toda sinceridad, ese dolor en mi pecho se empezó a ir. Esas pulsaciones en mi corazón se empezaron a calmar. Y de hecho yo fui ayer y le dije al doctor: pues ya me siento bien desde el viernes, ya no siento ese dolor en el pecho ni demás. Y cuando oraba el día de ayer por este mensaje, entendía que también el enemigo se va a interponer para que el mensaje no llegue al oyente. Siempre se va a interponer para que la palabra no traiga fruto en el corazón de la iglesia. Y estuve tal vez a punto de decir: bueno, no, es que no puedo compartir porque me siento mal. Pero no podemos dejarnos guiar por el temor que el enemigo pone en nuestro corazón. Pase lo que pase, sabemos que Dios nos está guardando. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el día de hoy he puesto este título: me cansé de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos años en el evangelio? Tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 30 años en el evangelio. Tenemos tantos años que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que transformó nuestras vidas del pecado, pero probablemente hoy en día mi corazón se cansó de Dios. Ahora usted puede decir: pues yo ¿cómo que me cansé de Dios? Porque realmente tenemos años caminando en el evangelio, pero realmente nuestra conducta cristiana no es como el que tiene 15 o 20 años en el evangelio. Tal vez hoy nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestra comunión con Dios no es la misma o no corresponde a alguien que tenga 1 año, 2 años, 3 años, 20 años de conocer al Señor. Porque ¿sabe qué? Que nuestras vidas se han acomodado tanto en este mundo, a las modas de este mundo, a lo que el mundo nos ofrece, que a veces nuestras actitudes, nuestras palabras dan a entender que nos hemos cansado de Dios.
No, ya me cansé de la iglesia. Quieren que esté yendo a la iglesia, que me pare, que levante las manos, que esté cantando, que luego quieren que cante y ni me sé los cantos. Deberían de estar cantando como el domingo pasado, puros coritos, porque esos sí son los buenos, esos sí me los sé. Y cómo sí se sabe las canciones que pone el vecino. Cómo sí se aprende todas las canciones que escucha en el radio día con día. Si es de banda, no hombre, para llorar mejor. Si es grupera, si es norteña, si es vallenata, y no anda diciéndole al de la radio, oye, ponlas de antes porque esas no me las sé. Ahí las anda uno tarareando. Y decimos, me cansé de la vida cristiana. Ya me cansé de ir todos los domingos a la iglesia, los miércoles. Todavía nos piden que nos conectemos a la oración los lunes y los viernes, como si yo no tuviera nada que hacer, como si yo no trabajara. Ya me cansé, ahí tengo Biblia en mi casa, pero ni siquiera la leo. No tengo tiempo. Y nuestras actitudes dan a entender que nos hemos cansado de Dios. Que Dios ha sido tan malo con nosotros que decidimos hacerlo a un lado de nuestra vida. Por eso he puesto este título. Y si este mensaje es para usted, dígale al Señor que lo confronte con su palabra. Porque el cansarnos de Dios también es decir, vengo a la iglesia. No, el mensaje es para el que está aquí al lado. Porque nos cansamos de estar siendo confrontados por su palabra. Preferimos vivir como el diablo nos ofrece, con el placer, con el deleite de este mundo. No, hombre, no pasa nada, tú sigue trabajando, tú no vayas a la iglesia, tú conéctate de vez en cuando, o ya ni siquiera te conectas, no pasa nada. Nuestras actitudes dan a entender que nos hemos cansado de Dios. Por eso mucha gente hoy ya ni siquiera quiere venir a la iglesia. Por eso hoy muchos les puede decir usted, oye, no te he visto en la iglesia. No es, y inventan 100 excusas. Es que el frío, es que el calor, es que la lluvia, es que la temperatura, es que el sol, es que la tarde, es que todo y es todo, y nunca nos confrontamos con la realidad. Y eso es un síntoma de una persona que está tan cansada de Dios. Porque alguien que no se ha cansado de Dios, tenga los años que tenga en el evangelio, es alguien que constantemente está leyendo la palabra, alguien que constantemente recibe fuerza a través del Espíritu Santo, como lo hemos estado escuchando en la formación cristiana. Tenemos esa fortaleza de parte de Dios y buscamos y nos subimos a nuestro coche y ponemos las alabanzas, llegamos a la casa y pongo los cantos, pongo predicaciones porque necesito y entiendo que mi alma necesita de Dios. Es que yo a veces me pongo a leer la Biblia, pero cuando acuerdo ya estoy viendo la tele. Si vieras, apenas abro la Biblia y me entra un sueño, que hijo eso. Y me empieza un dolor de cabeza. No, hombre, no tienes idea. Empiezo a leer la Biblia y no, hombre, no le entiendo y la cabeza me quiere explotar y no, por más que quiero, no. Pero ¿cómo no nos explota la cabeza viendo las series de televisión? ¿Cómo no nos duele la cabeza en las conversaciones sin sentido que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos? ¿Cómo no nos explota la cabeza ni nos da un sueño tremendo cuando estamos hablando con otra persona de chisme tras chisme y chisme tras chisme? Porque para lo santo sí nos cansamos. Pero para lo que el diablo, el enemigo nos ofrece, tenemos toda la energía y toda la fuerza. Ahora por eso Pablo le habla a la iglesia que pastoreaba a Timoteo, hablándole a los cristianos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días? Porque hay tiempos difíciles. Estamos en los últimos días y les dice a los cristianos, le dice a Timoteo, pues la gente, los cristianos solo tendrán amor por sí mismos y por su dinero. Se volverán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios.
Ay, pobrecita la gente que sigue ahí creyendo que Dios les va a ayudar, creyendo que Dios va a enviar el agua a Nuevo León a través de sus oraciones. Pobrecitos aquellos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos y no considerarán a nada sagrado. Las cosas que se nos enseñaron en el Evangelio como cosas sagradas han dejado de ser sagradas para nosotros. Dice, no amarán ni perdonarán. Es que me la hizo, no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar. Entonces es un síntoma que te cansaste de Dios, porque tampoco pueden perdonar. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, actuarán como cristianos, hablarán como cristianos, harán creer que son cristianos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. En la versión 60 dice, creen tener apariencia de piedad, pero niegan la verdad, niegan la eficacia de la piedad. Porque nos cansamos de Dios. Hoy en día muchos de los cristianos apagaron el Espíritu Santo en sus vidas y hoy viven una fachada de cristianismo. Voy todos los domingos a la iglesia, palomita, ya cumplí con ir a la iglesia. Voy el miércoles, cumplí con ir el miércoles. Me dijo Isaac que nos conectáramos en la oración, palomita el lunes, palomita el viernes. Pero ¿qué tanto hay de Dios aún en nuestro corazón? ¿Qué tanto hay de Dios en nuestra vida? Porque podremos aparentar una imagen. Yo puedo decirles, me siento perfecto, me siento magnífico, y por dentro me puedo estar sintiendo bien mal. Hoy estás triste, no, estoy bien contento. Hoy estás enojado, no. Hoy estás feliz, no. Estoy enojado, estoy todo lo contrario, y podemos aparentar porque somos especialistas en poner y construir una fachada en nuestra vida personal. Y créame que funciona, porque entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos decir, mira aquel hermano, aquella hermana levantando su voz, orando, y en las esquinas se para a orar. No sé si les suena, pero en su casa ni siquiera ora por la comida. Podemos construir una fachada de un cristianismo, pero déjeme decirle que Dios conoce la realidad de nuestro corazón. Dios conoce la realidad de nuestra alma. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe cómo hablamos. Mire, hemos llegado a un momento en el cual personas viven una doble vida en las redes sociales, porque tienen sus redes sociales y filtran el contenido que sí pueden ver los hermanos, porque luego no falta el hermano, la hermana que se rasga las vestiduras y comparto algo y digo algo, y tienen otro filtro para que puedan verlo las personas que realmente saben cómo son. Ahora, eso es llevar una doble vida, porque nos hemos cansado de Dios, nos hemos cansado de llevar una vida santa, nos hemos cansado de buscar de Dios incesablemente, porque nunca va a ser suficiente la búsqueda de Dios para nosotros. Orar mucho nunca va a ser suficiente. Todos los días, todo el tiempo necesitamos estar orando. Todo el tiempo, todos los días necesitamos estar leyendo la palabra. Nunca va a ser suficiente. Yo ya en mi vida cristiana ya leí 25 veces la Biblia. ¿Y cuánta Biblia tienes en tu corazón? ¿Cuántos textos tienes en tu alma? ¿Con cuánta palabra te fortaleces en medio de las pruebas? Porque apenas viene un pequeño viento y la casa se nos cae. Porque no tenemos esa cobertura de parte de Dios. Ahora, hoy en día le tenemos más miedo a las personas que nos rodean que al mismo diablo.
La Biblia nos enseña que tenemos un adversario, un enemigo. Diría una persona: yo por eso no me meto con el diablo, para que no se meta conmigo. Estás mal, mi amigo. Te metas o no te metas con el diablo, si tú eres alguien que conoce de Dios, que viene a la iglesia, que se dice cristiano, eres blanco día y noche por toda tu vida de los ataques del enemigo. Todo el tiempo somos blanco del enemigo. Ahora, no nos percatamos que el encajar en el mundo que vivimos, que el habernos cansado de Dios, son influencias del enemigo. ¿Sabe para qué? Para sacarnos de la cobertura de Dios. Porque Él sabe que si nos saca de la cobertura de Dios, nos va a tener a su merced. Él sabe que si estamos en Dios, Él no nos puede tocar. Nos puede atacar, pero no nos puede tocar. Pero si nos saca de la cobertura, entonces Él nos tiene a su merced. Por eso hay gente que dice: no, ahorita el trabajo, la verdad, está bien mal, están corriendo bastante raza, no hombre, el negocio se me está yendo a la quiebra, mis finanzas ya no me alcanzan, ya no tengo economía, mi prosperidad se está acabando. Probablemente es porque te saliste de la cobertura de Dios. Porque la Biblia nos enseña que hay alguien que busca devorar nuestras finanzas. Y la verdad, te lo digo con toda sinceridad y tómalo de parte de Dios, la condición actual del mundo no limita las bendiciones de Dios. La crisis no limita la provisión de Dios. Porque haya o no haya trabajo en tu empresa o en el lugar donde tú trabajas, en tu casa no va a faltar nada de lo que necesitas. Tengas muchos negocios o tengas pocos negocios o tengas pocos clientes o muchos clientes, si tú caminas y estás en la cobertura de Dios, Dios te puede bendecir de gran manera con ese pequeño negocio. No, es que si mi negocio fuera bien grande y tuviera una tienda así tan grande, entonces sí sería rico. No. Porque Dios no está limitado conforme a la situación de este mundo, pero se nos olvida que el enemigo nos está dejando en la quiebra. Su plan es robarnos las bendiciones. Así es, porque usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos esa comunión con el Padre, pero también tenemos esa cobertura de protección, de provisión, de bendición, de sanidad. Es que se me enfermó la señora, se me enfermaron los niños, y es que el trabajo, y es que esto, es que el otro. Pregúntate si estás en la cobertura aún de Dios. Porque ya no veo lo duro, ya no siento lo duro, sino lo tupido, ya me llueve sobre mojado. Dios me está probando. Y probablemente, y ahorita lo vamos a ver, puede haber pruebas, pero también existe la diferencia de cuando eres probado y eres atacado sin la cobertura de Dios a cuando eres atacado con la cobertura de Dios. Ahora, le decía, y este es el primer punto, el diablo quiere quitarnos la cobertura de Dios. Métase bien esto en la cabeza. El diablo quiere quitarnos la cobertura, la protección de Dios. Es que yo ni hablo, yo ni grito, yo ni digo nada. ¿Cómo se va a fijar en mí? Ni figuro. Créame que Satanás y sus demonios son personas que desde que fueron expulsados, son seres que desde que fueron expulsados de los cielos, viven amargados. Créame que aunque ellos nos atacan, ni siquiera disfrutan nuestro dolor. Pero es su función destruirnos. Porque Satanás también un día pagará todo lo que él ha hecho. Pero mientras tanto, la Biblia nos enseña que él es el que domina el mundo. Es el maligno que controla el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Le decía ahorita, todos aquellos cristianos que viven una vida agradable delante de Dios, sépase que Dios lo está guardando. Amén. Dice, y el maligno no le toca.
sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y el apóstol Juan le habla a los cristianos, aquellos que practican la verdad y la justicia de Dios. Les dice, ustedes estén tranquilos porque aunque este mundo en el cual ustedes viven es gobernado por el diablo, él no puede tocarlos. Él no puede hacerles daño. Te va a estar lanzando dardos, te va a estar tentando todos los días, pero entiende, vive tranquilo porque no te puede hacer daño. Porque sobre de ti hay una marca que es Cristo y no te puede tocar. Ahora, le dice, ahora entiendan que por eso, porque somos hijos de Dios, somos blancos del enemigo y constantemente nos va a atacar para sacarnos de la cobertura de Dios. Y quiero que entendamos lo que es la cobertura de Dios. Imaginémonos este edificio, estas paredes son una cobertura. Son una protección para el calor, para el aire, para el frío, para el agua, para los peligros que pueda haber allá afuera. Esto es una cobertura. Imaginémonos que nosotros así estamos dentro de Dios, bajo esa protección, bajo esa cobertura. Pero si nosotros salimos de la cobertura, ¿qué protección tenemos entonces? ¿Quién nos está cuidando entonces si salimos de la cobertura? Ay, es que Isaac, yo entiendo que necesitamos esa cobertura, pero si tú vieras la flojera que me da levantarme los domingos, es el único día que descanso, brother. Entiéndeme. Hay quienes piensan que nosotros estamos aquí reunidos porque no nos gusta estar descansando en casa en domingo. Pero si usted y yo hemos venido a la iglesia de Dios, es porque entendemos que necesitamos de su bendición. Es porque entendemos que necesitamos estar cercanos a Él. Es porque entiendo que durante esta semana que pasa, tal vez yo pude haber fallado, tal vez yo pude haber cometido un error, y hoy es la ocasión especial para venir a Él, ponerme a cuentas con Él, recibir su bendición y salir de este lugar fortalecido para la siguiente semana. Por eso estamos aquí. No estamos aquí porque necesitamos perder el tiempo. Estamos aquí porque sabemos que esta es la casa de Dios. Por eso leemos en Isaías capítulo 40, verso 29 y 31. Aquellos que están cansados, Dios les da esfuerzo y les multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice, los muchachos, aunque son jóvenes, aunque tienen toda la vida, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, los que esperan en Jehová, los que siguen en su cobertura, los que sí se congregan, los que sí oran, los que sí tienen una comunión con Dios, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos conviene estar en la cobertura de Dios? Nos conviene estar en la cobertura de Dios. Porque les está diciendo, aunque te canses, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan necesidades, tú no te vas a cansar. Y qué glorioso es ver a alguien, a un cristiano que está padeciendo las buenas pruebas y uno lo ve fortalecido en el Señor. Oye, ¿cómo estás? En victoria. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bendecido. Es que supe que pasó esto, supe que dijeron esto, supe aquello, supe que te aconteció esto, supe que la enfermedad. ¿Cómo estás? Fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque espero en Jehová. Entonces voy a levantar las alas como las águilas. Entonces mis fuerzas van a ser renovadas. Ahora, si Satanás nos quiere quitar la cobertura de Dios, es importante aferrarnos a Cristo. No tenemos de otra, iglesia. Aférrate a Cristo. Yo sé que luchamos en nuestra carne. De hecho, nuestra carne se opone a todo lo que viene de Dios. Diría que nuestra carne tiene un espíritu del anticristo.
Porque aunque el anticristo es un personaje que aparecerá en los últimos tiempos, desde ya en la iglesia o en el mundo hay un espíritu que rechaza todo lo que viene de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Oye, vamos a la iglesia. No, luego. Oye, pero ¿cuánto tienes sin ir a la iglesia? No, pues 2, 3, 4 meses. No, si fui la semana pasada. Estaban celebrando el aniversario la semana pasada. Ah, sí. Ah, mira. Pasa el tiempo y nos cansamos de Dios. Ahora, aferrarnos a Cristo, como lo dice Efesios capítulo 5, el verso 8 al 17 en la Nueva Traducción Viviente, dice, hablándole a la iglesia, ustedes, ¿cuántos expecadores hay aquí? Nada más 3, todos eran santos, ¿verdad? ¿Cuántos expecadores hay aquí? Dice, ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora que tienen la luz que proviene ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ustedes cristianos, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso a los cristianos que hoy están cansados de Dios les dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Métale un pellizco al que está al lado y dile, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de cómo viven, porque aunque sean cristianos, no vivan como necios, sino vivan como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad, porque los tiempos son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Es que yo soy cristiano, brother, pero si me enojo y me hacen enojar a como me la pongan, a golpes, a maldiciones, a malas palabras. Yo no le dije que se me metiera en el carro. Oye, pero eres cristiano, sin vergüenza. No puedes andarte peleando en la calle. No puedes andar hablando malas palabras porque vituperas el evangelio. Manchas el nombre de los cristianos que día con día se esfuerzan a vivir una vida agradable al Señor. Es que pues es mi naturaleza. Por eso no se sujetan, como dice la palabra. Ahora, ¿qué hizo el enemigo con el hijo pródigo? Lo sacó de la cobertura de su padre, donde él era feliz, donde él tenía todo, donde no le faltaba absolutamente nada, donde él vivía con paz. De verdad, si usted viera cuánta gente hoy vive sin paz. Duermen pero no descansan. Tienen pero no son felices. Tienen que comer y no se sienten saciados. Hay gente que no tiene paz, mucha gente que no tiene paz, aún cristianos que viven sin paz. Y este hijo pródigo, este hijo vivía con paz, pero el enemigo lo atacó tanto hasta que lo sacó de la cobertura. Y cuando una vez que lo sacó de la cobertura, ¿usted cree que lo recibe con fiesta? ¿Usted cree que le dice, vamos a organizar aquí fiesta de placer, de deleites, porque ahora ya no estás bajo la cobertura de tu padre? Cuando el hijo sale de la cobertura de su padre, lo humilló. Lo degradó tanto como pueda ser creíble. Porque en aquel entonces este hijo, teniendo todo en casa de su padre, no teniendo nada que le faltara, con abundancia de pan, de riquezas, de todo lo que él quisiera, este joven cayó a vivir con cerdos.
Y en aquel entonces los judíos consideraban a los cerdos como animales inmundos. Es más, los judíos ni siquiera podían pararse junto a un cerdo y verlo comer porque era algo inmundo. Era algo humillante decirle a un judío: mira cómo está comiendo ese cerdo. Ahora, imaginémonos lo que Satanás hizo con este hijo. No solamente lo humilló al estar con animales que eran considerados inmundos, sino que comía de las sobras de los cerdos. De lo que los cerdos ya no querían, él comía. Y eso es lo que quiere hacer Satanás contigo: degradarte hasta lo más vil, destruirte, robarte la paz, humillarte, robar tus finanzas, acabar tu casa, que tu casa caiga en crisis. Eso es lo que quiere Satanás. Tenemos un enemigo en común. Desde que tú recibiste el evangelio de Cristo, entonces se levantó una guerra del bien contra el mal. Y has estado en guerra, y probablemente el enemigo te está ganando el territorio. Pero estás descansando de lo más bueno. No, pues que se preocupen los demás. Oye, tu casa se está cayendo a pedazos. Que se preocupe el vecino. Yo como quiera le hablo al pastor y ahí le encargo de sus oraciones, pastor. Hermanos, ahí les encargo de sus oraciones. Y claro que podemos orar, pero tienes que reaccionar, que el enemigo nos está destruyendo. El enemigo ha puesto en nuestra vida un tranquilizante espiritual que no podemos ni siquiera reaccionar ante sus ataques. Que cuando vienen las luchas ni siquiera nos acordamos cómo poder orar. Porque nuestras habilidades espirituales, nuestra fuerza en Dios ha sido dominada por un tranquilizante del enemigo. Que mis hijos hacen lo que quieren, no les digo nada. Mi esposo hace lo que quiere, mi esposa hace lo que quiere, no le digo nada. Que si mi hijo está fumando en mi casa, está tomando en mi casa, que si mi esposo está viviendo en pecado en mi casa, no digas nada, no digas nada. Es mejor que tome aquí en la casa, que ande tomando allá con quién sabe quién. El enemigo te está degradando y no te estás dando cuenta. Porque hemos cedido ante su fuerza, ante sus ataques. Ahora, iglesia, no tenemos que esperarnos a comer de las sobras de los cerdos para recobrar el sentido. No tenemos que esperarnos a tocar fondo, porque nosotros ya conocemos la bendición, la salvación y la vida, la verdad y la justicia que proviene de Dios. Y sabemos que si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Que si cometí un pecado, Señor, reconozco que te fallé. Ya no quiero estar fuera de tu cobertura, porque el enemigo me trae como trapo y me azota y me golpea y ni siquiera puedo hacer nada. Porque no tengo la fuerza de Dios en mí. Inconscientemente nos llenó tanto de comodidad y de placeres que nos fue sacando de poco en poco, de poco en poco. Y hoy estamos fuera de la cobertura de Dios. Pero es que yo sí vine a la iglesia. Leíamos anteriormente que si estamos en la cobertura de Dios, el maligno, aunque es el príncipe de este mundo, no nos puede tocar. Y lo vemos claramente en Job. Cuando Satanás viene delante de Dios y le dice, cuando Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Una chulada de hijo. Pues cómo no te va a amar, cómo no te va a servir, cómo no te va a honrar, si le has dado todo lo que él quiere. Has puesto un cerco delante de él, a favor de él, para su casa, para todos sus miles de cabezas de ganado. Le has dado riqueza. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a ser fiel?
Quítale tu cobertura para ver si sigue siendo fiel. ¿Y usted cree que el enemigo fue y le dijo eso nada más porque sí? No, porque probablemente él y sus demonios ya habían intentado atacar a Job, porque amaba a Dios, pero se dieron cuenta que no podían hacerle daño ni a él, ni a sus hijos, ni a sus negocios, porque él tenía un cerco. Dice, ¿no le ha cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Satanás sabe que no puede meterse con los hijos de Dios, pero tal vez tú hoy te consideras hijo, pero ni siquiera le llamas al Padre. Entonces, ¿cómo estás seguro que estás en la cobertura de Dios? Pero cuando Dios le da permiso a Satanás, ¿qué fue lo que hizo Satanás? ¿Se quedó tranquilo? No. Mató a sus hijos, mató a sus hijas, quemó sus ganados, derribó sus casas. Toda la provisión que él tenía, toda la riqueza que él tenía, la consumió. Hasta sus trabajadores. Y cuando pudo haber dicho él, bueno, pues ni modo, pues ya se perdió todo. No, también puso una sarna maligna desde su cabeza hasta sus pies. Porque así nos quiere ver Satanás. Así quiere vernos destruidos, en quiebra, en crisis. Así nos quiere tener. Y Dios le dice, toca todo lo que tú quieras, pero no toques su vida. Y Satanás se sujeta a la voz de Dios. Hizo lo que quiso, pero no tocó su vida. Y si le añadiéramos todavía, le puso 3 amigos. Que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Una esposa que Dios guarde la hora. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el diablo hacer contigo. Destruirte, acabarte. Ahora, si Satanás nos saca de la cobertura de Dios, quedamos a la disposición de él para hacernos todo el daño que a él le plazca. Lucas capítulo 22, verso 31 al 32, y aquí es donde yo les decía la diferencia entre ser blanco de ataques, pero con la cobertura de Dios, y la diferencia a cuando salimos de la cobertura de Dios y no hay nadie que nos proteja. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás me está pidiendo para zarandearte. Porque Satanás cree que tú en lugar de trigo eres pura paja. Y que cuando te zarandee vas a volar como la paja. Te va a quebrar. Mas sin embargo, aunque le he dado permiso para zarandearte, verso 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto de la prueba confirmes a tus hermanos. Está bien, te va a atacar, está bien, te va a probar, pero voy a interceder por ti para que tu fe no falte. Y esa es la diferencia de cuando estamos bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios. Que Jesús intercede por nosotros. Que Jesús mismo está orando por nosotros. No necesitas decirle a los hermanos, a la iglesia y a la iglesia de la otra esquina, oren por mí, porque Dios a través de Jesús está intercediendo por ti. Porque el mismo Maestro, aquel que fue a la cruz del Calvario, está orando por ti. ¿Qué más oración necesitas? Ahora, ¿qué hubiera sido de Pedro si Jesús no oraba por él en medio de la prueba? ¿Qué hubiera sido de Pedro? Probablemente lo mismo que pasó con Job. Le hubiese dado duro. La diferencia es que tanto Job como Pedro fueron probados
con la cobertura de Dios. Por eso salieron con victoria. Libro de Juan, capítulo 17, verso 9 al 15. Jesús mismo les dice: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora yo me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, porque yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto otro, el hijo de perdición. Hablando de Judas, que salió de la cobertura de Jesús, y le dice: ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en el mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Cuando dice el mundo, entiéndase que es Satanás. La palabra nos está diciendo, para que me entiendan por si nos estamos durmiendo: Satanás te odia. No te va a tener misericordia, no te va a tener compasión. Satanás los odia porque ellos no le pertenecen más, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sé que van a estar en el mundo, pero que ellos sean fortalecidos a través de mí, a través de la salvación que Él nos ofrece. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, iglesia. El mundo está bajo el dominio de Satanás, pero a nosotros no nos puede dañar. Ahora, por eso la Biblia nos enseña a permanecer en Dios. Y esto es lo segundo que yo quiero que entiendas. Para no salir de la cobertura de Dios necesitas permanecer en Él. Libro de Juan, capítulo 15, verso 4 al 10. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo puedo permanecer en Dios? A través de su amor. Porque les decía ahorita, Dios mismo sabe que estamos en este mundo y que estamos en esta carne y que luchamos día con día. Pero a través del amor de Jesucristo, nosotros podemos venir a Él y pedirle fortaleza. Nosotros podemos venir a Él y pedirle: Señor, no me sueltes. Fortalece mi fe en medio de la prueba. Susténtame. No me abandones, Señor. Y el Señor intercede por nosotros. Hay quienes pueden decir: hoy me siento estancado, no tengo paz, me va mal en mi trabajo, mi familia está hecha un caos. Te pregunto: ¿sigues pegado en la vid verdadera? Porque dice que toda aquella rama que se separa de la vid verdadera se seca, es una rama inútil y es echada al fuego. Recuerdo cuando podaba el árbol de aguacates de mi suegro, porque me rayaba el carro, el techo del carro, y por las noches lo cortaba para que no se diera cuenta, y cortaba las ramas, y usted sabe que las hojas del aguacate son grandes y verdes. Cuando yo las echaba ahí en la hierba al frente, al siguiente día las hojas verdes se volvían amarillas. Al segundo día se volvían cafés. Al tercer día se volvían polvito, porque se habían desprendido de lo que les daba vida. Estás en crisis, probablemente te desprendiste
de la vid verdadera. Probablemente ya no hay esa vida que fluye en ti, esa fuerza que fluye en ti para que sigas produciendo fruto. Te cansaste de la vida cristiana. Te cansaste de Dios, de buscarle. Pero Dios les enseña: permanezcan en la vid verdadera a través de mi amor. Si tú fallaste, yo te perdono. Porque aunque fallaste, aunque saliste de mi cobertura, te sigo amando. Pero si estás fuera de mi cobertura, no puedo protegerte. Te amo, pero no puedo protegerte. Es como cuando un hijo se va de casa. Usted no deja de amar a su hijo o a su hija, pero usted no puede protegerlo allá donde él está. Mas si él permanece bajo su cobertura, usted le protege. Usted hace un cerco de protección sobre sus hijos. Ahora, de la misma manera, así es nuestra vida sin Dios, sin su cobertura. Podemos sentir que todo va bien y que salimos adelante por nuestro esfuerzo, pero llegará un momento en que ya no habrá paz en mi corazón, en que estaré en crisis, en que la prosperidad que pregonaba decir se me está acabando, porque ya no hay algo que produzca prosperidad en nuestra vida. Trabajas, pero no te alcanza. Tienes muchos negocios, pero no eres feliz y no te alcanza. Tienes un excelente trabajo, un excelente salario, pero no te alcanza. Porque el devorador te está destruyendo. Mas sin embargo me llena de fe y de alegría cuando veo personas que con poco tienen una paz tremenda. Son tan felices porque Dios les sustenta, porque han puesto su confianza en Dios, porque siguen pegados a la vid verdadera. Ahora, tampoco podríamos decir: bueno, vengo a Cristo porque me conviene tener éxito, porque entonces seguiríamos a Dios por motivos equivocados. Pero sí, lo que espera Jesús de nuestra parte es que permanezcamos en Él por amor. Que no se nos olvide que un día Él fue a la cruz del Calvario y pagó la deuda que tú y yo teníamos, y que Él no tenía por qué pagar, pero que por amor pagó nuestra culpa. Ahora, si Él ya hizo lo más difícil, ¿por qué no hacemos lo más fácil? ¿Por qué no resistimos al mover de Dios en nuestra vida? ¿Quién en su sano juicio desea que la bendición de Dios no esté sobre su casa? ¿Quién en enfermedad no desea la sanidad que viene de Dios? O levante la mano, ¿quién quiere la maldición sobre su casa? ¿Quién quiere la crisis para su casa? ¿Verdad que nadie? Nos conviene estar pegados a la vid verdadera. Ahora, ¿cómo puedo permanecer en Cristo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? No olvidándonos lo que Él hizo por nosotros. No olvidándonos que aunque tengamos mucho, todo proviene de Él, iglesia. No olvidando que lo que somos, lo que tenemos, es por Él y para Él. Yo ya no voy a la iglesia porque nomás quieren que esté ofrendando y diezmando y que vaya a servir ahí en la iglesia, en los salones, y yo ni ganas tengo, porque tu corazón se cansó de Dios. Y por más que se te invite, por más que te digamos, no va a haber gozo en el servicio, no va a haber alegría en el dar. Porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se cansó de Dios. Nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Mas sin embargo, cuando alguien viene a la iglesia y adora y sirve y canta y toca y participa en algún equipo de cocina, en audio, en medios, como maestro de niños, y lo hace contento, es porque no se le ha olvidado de dónde Dios lo ha rescatado.
Es porque no se le ha olvidado que lo que él tiene en sus bolsillos, Dios se lo ha dado. Por eso hoy ofrendamos y diezmamos con tristeza. No hay gozo en el dar. ¿Por qué les voy a dar? ¿Acaso yo no necesito? Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros damos es porque entendemos que de su mano lo hemos recibido. Y que cuando damos con un corazón alegre, Él nos va a bendecir mucho más de lo que podemos dar. Si puede ir pasando el piano. Punto número 2, recíbelo como Señor y Salvador para que permanezcas en Cristo. Yo entiendo lo que estás hablando, pero nunca he ido a una iglesia. Este mensaje es para ti. Dios quiere traer salvación para tu alma y para tu casa. Oye, pero yo ya tengo años en el evangelio y hoy estoy tal cual la condición tú decías. Estás a tiempo de volver a Cristo. Estás a tiempo de reconocer tus faltas. Estás a tiempo de venir al Señor y ponerte a cuentas con Él. Reconocer que saliste de su cobertura. Reconocer que ya no puedes con la causa, con las situaciones que están en tu casa. Reconocer que ya no puedes con la crisis económica. Puedes ponerte a cuentas con Dios. Y Jesús sabía que nosotros seríamos capaces de vivir la vida permaneciendo en su amor. Déjame decirte algo, aunque el diablo te odia con todas sus fuerzas, hay alguien que te ama con todo su ser y se llama Cristo Jesús. Tenemos un adversario, pero también tenemos un Dios poderoso. Tenemos a alguien que nos busca destruir, pero también tenemos un Dios que nos construye. Tenemos a alguien que busca destruir nuestras finanzas, pero tenemos un Dios que ha prometido bendecirnos hasta que sobre y abunde en nuestra casa. Por eso lo vemos ahí en Juan capítulo 15, verso 9. Diciendo Jesús, como el Padre me ama, así yo los amo. Por ese amor siempre estaré con ustedes. Siempre lucharé por ustedes. Cuando llores, cuando estés triste, cuando no tengas paz, cuando estés en una profunda crisis, yo estoy contigo. Lloras, te dueles, pero no te caes porque te estoy sosteniendo. El enemigo se ha ido con todo contra tu casa, pero yo he sido el cerco de protección para tu casa. El enemigo ha lanzado tantos ataques contra tus hijos, pero como me amas y amo a tus hijos, yo los estoy guardando. Eso es la palabra de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. ¿Usted cree que los cristianos allá en Ucrania hoy están solos? Están sufriendo, están angustiados, tienen temor. Pero ¿usted cree que ellos no están siendo fortalecidos por el Señor? Porque aunque escondidos, ellos siguen clamando. Porque muchos pueden ver sus casas destruidas, pero mientras su espíritu no esté destruido, el diablo no puede hacer nada, iglesia. Dios nos ama. Y con esa carga por la iglesia, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, verso 14 y 19. Cuando pienso en todo lo que ustedes van a vivir en este mundo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra.
Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos les fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y esas raíces los mantendrán fuertes, pase lo que pase. Espero que puedan comprender cómo corresponde que la iglesia, el pueblo de Dios lo entienda. Aunque es imposible comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor para nosotros. Y es mi deseo, les dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, entonces ustedes serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hay cristianos en los cuales Satanás cavó profundo y arrancó sus raíces. Por eso hoy no hay nada que los sostenga. Pero la palabra de Dios, que es verdad, nos dice que a través de su amor, de su inagotable amor, vamos a echar raíces en Él. ¿Cuál árbol echar raíces? Para estar verdes, para producir fruto, para que cuando vengan los vientos no me tumben. Eso es la función de las raíces. Necesitamos echar raíces en Cristo. ¿Cómo permanecer en Cristo? No dejes de orar. Es que yo no sé orar. No dejes de orar. No importa que no tengas las palabras, tú sigue orando, clamando, platicando con Dios. Es que si tú supieras lo que estoy atravesando, si tú supieras la tristeza de mi corazón, si tú supieras el coraje que siento, no dejes de orar, porque necesitamos comunicarnos con Dios. Necesitamos hablar con Él. Pues yo no sé si me escuche. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé. Necesitas abrir tu boca para que Él te responda. Libro de Salmos, capítulo 34, versos 6 al 10, diciendo David, Salmo 34: en mi desesperación, ¿qué hizo? Oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es ¿qué? Un guardián, es un cerco de protección. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y les dice: qué alegría tienen, de verdad, qué alegría tienen los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¿Qué necesitas? ¿Mejorar tu economía? ¿Paz para tu casa? ¿Paz para tus hijos? ¿Qué necesitas? ¿Bendición en tu trabajo? ¿Bendición en tu negocio? ¿Qué necesitas que Dios no pueda hacer? A través de Él nosotros tendremos todas las cosas que necesitamos. Cuarto punto: no dejemos de congregarnos. Es que yo batallo para levantarme. Esfuérzate. Es que a veces no me gusta manejar hasta la iglesia. Aprovecha, porque los tiempos son malos. Ayer yo compartía un video que vi en Facebook de una iglesia en ruinas, y decía el texto ahí: llegará el tiempo en el cual habrá gente queriendo ir a la iglesia y será muy tarde. Y esto es algo que muchos no entienden, aunque son cristianos, aunque tienen 30 años en el evangelio. Es que yo ya fui mucho tiempo a la iglesia,
Es que también yo puedo verlo desde casa. Necesitamos congregarnos, porque eso nos va a hacer a nosotros permanecer en Cristo, en el cuerpo de Cristo, ayudarnos a dar frutos y a estar bajo la cobertura de Dios, a estar bajo la cobertura de nuestros pastores. La Biblia nos enseña que los pastores interceden por nuestras almas. No dejes de congregarte. Recuerda que llegará un día en que ya no podrás hacerlo. Llegará un día en el que, aunque quieras, la iglesia estará cerrada. Último punto: no dejes que tu pecado o tus fallas te impidan vivir una plena en Dios. Y termino con Lucas capítulo 15, verso 18 al 24. En esta historia del hijo pródigo, el hijo pródigo se dio cuenta que estaba perdido. El hijo pródigo se dio cuenta que había sido degradado, humillado, rebajado en su calidad como persona, como alguien de posición en la sociedad. Se dio cuenta que estaba fuera de la cobertura de su padre. Y se acordó que cuando estaba en la cobertura de su padre, él era feliz. Se acordó que no tenía falta de pan. Y en su memoria él dijo, en su conciencia él dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que ni siquiera son hijos de mi padre y son felices, tienen abundancia de pan, no les falta nada? Pero este hijo reconoció que falló, reconoció que se apartó de la cobertura de Dios, de la cobertura de su padre. Y sabe, se acordó que él salió porque se había cansado de su padre. Se cansó de vivir en la casa de su padre. Se cansó de la bendición. Se cansó del amor de su padre y quedó a merced del odio del enemigo. Hoy mucha gente así está, a merced del odio del enemigo, del diablo. Pero dice esta historia que él decidió volver a su padre. Incluso cuando aún estaba ahí, probablemente entre los cerdos, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo. Pero no solamente se quedó en el pensamiento, sino lo llevó a la acción. Y fue hacia su padre. ¿Y quién cree que lo estaba esperando? Su padre. Porque hoy muchos cristianos salieron de la casa del padre, pero Jesús sigue ahí esperando a que vuelvan. Dice que cuando el hijo se acercaba, el padre lo vio de lejos. Y su padre no se quedó ahí esperando que venga, que se humille, que me pida perdón, que reconozca que se equivocó y que acepte mi castigo. El padre corrió hacia su hijo. El padre corrió hacia su cuello, se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. A ese hijo sucio, oliendo mal, a ese hijo en crisis, destruido, con un espíritu quebrado. Y lo abrazó y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no le dijo: así es. El padre le dijo, en otras palabras: cállate, eres mi hijo y te estaba esperando desde que te fuiste.
Yo sé que gastaste todo. Yo sé que lo perdiste todo. Yo sé que el diablo degradó tu vida. Pero eres mi hijo. Póngale un vestido nuevo, el mejor. Pongan un anillo sobre su mano para que él regrese la identidad de hijo mío. Ya no es presa del enemigo. Ya no es alguien inmundo entre los cerdos. Ahora nuevamente tiene el anillo de que es mi hijo. Y todo lo que tengo a él le pertenece. Vamos, matemos el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto, que era inmundo, que salió de mi cobertura, mas ahora él ha vuelto y entonces revivió de entre los muertos, llegó a mi cobertura otra vez y ahora es mi hijo. No necesito destruirlo más. No necesito acabarlo más, porque él ya experimentó lo que es vivir fuera de mi cobertura. Saliste de la cobertura de Dios. Hoy puedes volver a casa. Te sientes frustrado, te sientes destruido. Hoy puedes volver a casa. Cuando tú vuelvas a casa, no habrá lenguas haciendo justicia sobre de ti, haciendo escarnio sobre de ti, porque él ya pagó esa culpa. Porque en la cruz del Calvario él ya pagó nuestra vergüenza. Él ya llevó nuestro pecado, nuestras manchas, nuestros errores, nuestras malas decisiones. La cruz del Calvario nos da a nosotros el puente, el camino para volver a casa. El Padre te está esperando. Ya no vivas más a la merced de Satanás. Cuando en Cristo tú tienes un cerco de protección. Cuando en Dios tú tienes la bendición sobre todo lo que tu mano toca. Cuando en Dios tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo nosotros tenemos todas las cosas. Y me duele mucho, iglesia, que a pesar de estas palabras, hay iglesia que no las entiende. Hay personas que están comiendo con los cerdos, que han sido degradados como personas y no lo entienden. No entendemos que hay alguien que nos ama. No comprendemos que hay alguien que está esperándonos. No te resistas más. No te resistas más, porque los tiempos son malos. No necesitas demostrar que tienes el carácter más fuerte. No necesitas demostrar que tú aguantas todo. No necesitas demostrar absolutamente nada. Necesitas ser humilde y decirle: Señor, me aparté de ti. Señor, salí de tu cobertura, mas hoy entiendo que estás esperando mi regreso. Dios quiere quitarte la tristeza. Dios quiere quitarte ese coraje. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere quitar esas raíces de amargura en tu alma y darte una vida feliz. Pero de ti y de mí depende.